Listo, doctor. Gracias por la presentación. Para los que no me conocen, yo soy Roberto Bonfante, soy residente de tercer año de Medicina Interna de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Pasto. Y el día de hoy vengo a hablarles de una temática que ha sido controversial en los últimos años, ¿sí? Que es el ACV y la anticoagulación. En este caso me voy a enfocar principalmente en cuándo vamos a iniciar la anticoagulación posterior a un evento de ACV, ¿sí? Sobre todo el isquémico, que es el que principalmente evaluamos nosotros en el día a día. Entonces, para esta charla, pues no tengo ningún conflicto de intereses. Quise pues prepararles esta charla con todo el cariño para ustedes, ya que pues me invitaron a participar en estas noches de medicina interna que sin duda son muy productivas para todos nosotros. Así que quise compartir este tema con ustedes que además, pues ya como anécdota, fue uno de los primeros temas que preparé durante la residencia y para cómo ha ido evolucionando, sí, la evidencia que ha ido saliendo cada día, ya han ido cambiando las cosas con respecto al primer momento en que lo revisé, que fue hacia el 2022. Entonces, los objetivos de esta charla inicialmente va a ser contextualizar la problemática de la fibrilación auricular como causa de accidente cerebrovascular, conocer las recomendaciones actuales con respecto a cuándo vamos a iniciar la anticoagulación en pacientes con ACV agudo, principalmente de etiología cardioembólica, y finalmente evaluar cuál es la evidencia actual que tenemos con respecto al manejo de la anticoagulación en ACV. Entonces, para esta charla quise traer inicialmente un caso clínico ilustrativo. En este caso, pues Juan es un paciente de 74 años, antecedente de hipertensión arterial, diabetes mellitus, que ingresa con un cuadro clínico típico de un ACV isquémico, sobre todo en el territorio de la cerebral media, ¿sí? Desviación de la comisura labial, pérdida de la fuerza en el hemicuerpo derecho. Y en este caso, inicialmente tenía un niche de 5 puntos. Se le hizo un electrocardiograma donde se documentó una fibrilación auricular y una resonancia donde se confirma que el paciente cursa con un infarto isquémico en el territorio de la cerebral media izquierda de tamaño moderado. En el ecocardiograma no hay trombos intracavitarios, función sistólica conservada y la aurícula izquierda aumentada de tamaño. Y dentro de los laboratorios, la función renal conservada, una hemoglobina de 13, plaquetas normales y la parte de la coagulación también está normal. Entonces, en este paciente, ¿cuándo deberíamos iniciar la anticoagulación? Acá les traigo entonces varias de las posibles opciones, ¿sí? A las 24 horas, a las 48 horas, 3 días, 6 días, o mejor no iniciar la anticoagulación. Quizá muchos podrían decir a las 24 horas, a las 48 horas, teniendo en cuenta que fue un paciente con un niche bajo. Sí, otros podrían querer retrasar la anticoagulación hasta unos 3 días o 6 días incluso, teniendo en cuenta que en la resonancia se documentó que era un ACV moderado. Entonces yo creo que la idea es que posterior a esta charla tengamos un poco más de idea sobre cuándo debe ser el momento ideal para iniciar la anticoagulación y sobre todo vamos a revisar qué nos dicen actualmente las guías con respecto al manejo de esta temática. Entonces recordemos que la fibrilación auricular es una arritmia cardíaca que afecta aproximadamente 59 millones de personas a nivel mundial, sí, y las proyecciones estiman un incremento de 2 a 3 veces la prevalencia global de fibrilación auricular hacia el 2050, 2060, y pues esto es explicado sobre todo por el envejecimiento poblacional, sí, y sobre todo por las nuevas terapias que han ido saliendo, que han ido promoviendo que la población sea cada vez más ancianas, ¿sí? Y sabemos también que entre mayor edad tengan los pacientes, mayor probabilidad van a tener de presentar fibrilación auricular. Esta condición está asociada a un riesgo, a un incremento 5 veces del riesgo de enfermedad cerebrovascular isquémica. Y así como el paciente que tiene fibrilación auricular tiene un riesgo aumentado de ACV, también los pacientes que ya presentaron un episodio de ACV tienen un mayor riesgo de presentar fibrilación auricular. Y acá vemos entonces cómo la prevalencia de fibrilación auricular en pacientes, en este caso fue una población en Estados Unidos,
Pacientes que se presentaron al servicio de urgencias con un ACV isquémico, vemos cómo a medida que han ido pasando los años, ha ido aumentando la prevalencia de fibrilación auricular. Y si lo discriminamos por edad, si lo discriminamos por sexo o por raza, vemos que también la presencia de fibrilación auricular ha ido en aumento en cada uno de estos subgrupos. Y en esta diapositiva vemos la carga de la enfermedad. Sí, vemos cómo en esta primera parte del cuadro es con respecto a la mortalidad. Y en este caso vemos cómo ha ido disminuyendo paulatinamente con el paso de los años. Y esto pues se debe más que todo a todas las terapias nuevas que han ido surgiendo y sobre todo el aumento también en la monitorización de los pacientes, en la instauración del código ACV. ¿Sí? Y vemos cómo en cuanto a los días de estancia hospitalaria también han ido disminuyendo por todos los avances que hemos ido teniendo a través de los años. Y en esta última gráfica vemos los costos de la enfermedad y vemos cómo con el paso de los años han ido los costos en aumento, sobre todo por lo que les comentaba previamente del envejecimiento poblacional. Si cada vez tenemos pacientes más ancianos, por ende mayor carga de la enfermedad y mayores costos para el sistema de salud. ¿Qué es importante entonces tener en cuenta al momento de tomar esa decisión de cuándo vamos a iniciar la anticoagulación en un paciente posterior a presentar un evento de ACV y que sea de origen cardioembólico? Entonces, hay varios estudios. Tenemos el International Stroke Trial que reportó una recurrencia de eventos de ACV en pacientes secundarios a un evento cardioembólico de 4,8 en los primeros 2 días. Sí, hay otros estudios en los que se ha demostrado un incremento de 0,4 a 1,3 por cada día en los próximos 7 a 14 días posteriores al evento. Entonces, creo que es un porcentaje no despreciable, por ende es importante tener en cuenta que la recurrencia de los eventos es alta, sobre todo en las primeras 2 semanas y aún más hay que tenerlo en cuenta en los primeros 2 días. Si acá vemos pues gráficamente, estos fueron 3 estudios en los cuales se evaluó tanto la recurrencia de ACV isquémico como de hemorragia intracraneal y vemos cómo en la barra azul, si en los 3 estudios hubo una alta prevalencia de recurrencia del evento isquémico, pero también evaluaron la hemorragia intracraneal, que es otro de los eventos en los cuales nosotros tenemos que estar muy pendientes, ya que así como tenemos una alta prevalencia de recurrencias, también tenemos, por ejemplo, en este caso de este estudio, donde vemos que la recurrencia de hemorragia intracraneal también tuvo un porcentaje casi que similar a la recurrencia de ACV. Entonces, siempre que vamos a tomar esta decisión, cuándo vamos a iniciar la anticoagulación, hay que poner en una balanza el riesgo de recurrencia y el riesgo de que presente un evento hemorrágico, ¿sí? ¿Qué tenemos entonces? ¿Qué factores tenemos que nos predisponen a presentar un evento, una recurrencia, ¿sí? De un evento isquémico? La edad avanzada, que sea una lesión de gran tamaño. Entre mayor sea la puntuación del CHADS, mayor va a tener riesgo de recurrencia y que tenga también la aurícula izquierda aumentada de tamaño. ¿Sí? Por otro lado, tenemos factores que nos predisponen a presentar un evento hemorrágico como el sexo masculino. Bien, entre mayor sea el tamaño de la lesión, mayor riesgo de un evento hemorrágico, que tenga un niche elevado, que tenga también un infarto, sobre todo de la circulación posterior, que ya tenga un antecedente también de un evento hemorrágico o que tenga una transformación hemorrágica y algunas comorbilidades como falla cardíaca, hiperlipidemia y trombocitopenia. Entonces, esto es uno de los factores más importantes al momento de iniciar la anticoagulación. Esta, pues, es un estudio que quise traer en el cual se comparó el uso de la doble antiagregación versus la anticoagulación en pacientes con eventos vasculares secundarios a fibrilación auricular. Y lo que vemos en la gráfica es que, sin ninguna duda, la anticoagulación tuvo una menor incidencia en cuanto a los eventos vasculares, ¿sí? En comparación con la doble antiagregación dual. Incluso este estudio se tuvo que detener de manera temprana por una clara evidencia en la superioridad con el uso de la anticoagulación. Y en estos pacientes incluso se observó una reducción mayor en pacientes que ya venían recibiendo anticoagulación oral. Entonces, no hay duda de que los pacientes que presentan eventos isquémicos y que tienen asociación con fibrilación auricular tienen que irse anticoagulados.
Entonces, ¿qué nos dicen las guías? Acá tenemos un resumen de las distintas guías internacionales. ¿Cuáles quiero resaltar de pronto? Acá tenemos, por ejemplo, la guía del Reino Unido, que es de 2016, nos dice que en el caso de que tengamos una ACV discapacitante, deberíamos esperar al menos 14 días para iniciar la anticoagulación, ¿sí? Y no demorarnos más de 14 días en los pacientes que presentan una ACV no discapacitante. ¿Qué limitación vemos aquí? Nos dicen no más de 14 días, pero no nos dan puntualmente pues en qué día, el primer día, el segundo día, el décimo día. Acá tenemos, por ejemplo, de 2018 la Asociación Europea del Corazón, donde vemos que se adhieren a la recomendación que está en la guía del 2016 de el 1, 3, 6 y 12. ¿Sí? Esta es conocida como la ley de Dinner. Ahorita vamos a ver en qué consiste. Tenemos también la AJA, ¿sí? Del 2019, que nos dicen que es razonable iniciar la anticoagulación entre 4 y 14 días luego del evento isquémico. Entonces vemos que pues la mayoría de estas guías no se ponen de acuerdo en cuándo debe ser el tiempo ideal para el inicio de la anticoagulación. Y pues con razón, porque realmente la evidencia en ese momento, sí, acá vemos que la guía más reciente, hasta el 2020, no se tenían estudios con una buena calidad de evidencia que nos dieran luces para saber cuándo podíamos iniciar la anticoagulación en estos pacientes. Esta, por ejemplo, es un cuadro que pues muchos hemos utilizado para tomar esta decisión, ¿sí? La ley de Wiener, que consiste en iniciarla al primer día, tercer día, sexto o 12 día, dependiendo de la severidad del evento vascular. En el caso de pacientes con AIT, lo que nos dicen es que un día después del evento se puede iniciar la anticoagulación oral. En el caso de una CB leve, moderado o grave, que se define de acuerdo a la puntuación del NISH, menor de 8 a 15 y mayor o igual a 16 respectivamente, lo iniciamos al día 3, 6 y 12. Pero antes de tomar la decisión de iniciar la anticoagulación, debemos tener en cuenta factores que favorecen al inicio temprano o al inicio tardío, que básicamente van a ser condiciones que van a favorecer a que el paciente pueda presentar, además de pues, la recurrencia de una ACV que ya mencionamos que es en un porcentaje no despreciable, pero también son condiciones que nos llevan a que el paciente pueda presentar un evento hemorrágico. Entonces, ¿qué condiciones deberemos tener en cuenta? Pacientes con un NISH bajo, que tengan un infarto cerebral leve, que tengan un riesgo de recurrencia alto, por ejemplo, los que tienen un trombo intracavitario, los que no requieran gastrostomía o alguna cirugía prontamente, que sea un paciente estable, joven y que tenga la presión controlada. Todos estos van a ser factores que van a favorecer a que iniciemos de manera temprana la anticoagulación. Y factores que favorecen a que la iniciemos más tarde, pues lo contrario a lo que ya mencionamos. Sí, esta es la ley de Wiener y creo que muchos hemos trabajado con esta para tomar la decisión de cuándo iniciar la anticoagulación. Sin embargo, con el paso del tiempo se han ido desarrollando estudios, hemos tenido cada vez mejor evidencia para tomar esta decisión. Y acá, por ejemplo, hacia el 2022, en el Stroke, se publicó este estudio, sí, que lo que hizo fue incluir el Samurai y el Relax, que fueron dos estudios que se realizaron en población japonesa y europea respectivamente, y ellos recomiendan la regla del 1, 2, 3, 4, ¿sí? Un día luego de un evento si es una IT, 2 días si es una CB leve, 3 días si es una CB moderado y 4 días si es una CB severo. Sí, siempre tener en cuenta también los factores que ya mencionábamos y cuando es moderado o severo, considerar también tomar una imagen de control para descartar que no haya tenido transformación hemorrágica. Entonces, ya con este estudio ya empezábamos a tomar decisiones de inicio de anticoagulación de manera más temprana, ¿sí? No como nos decían las guías, que había que esperar hasta 14 días en pacientes con ACV severos. Sin embargo, hasta este punto no teníamos los estudios con una buena calidad de evidencia para hacer estas recomendaciones. Acá, por ejemplo, tenemos varios estudios que se hicieron observacionales, ¿sí? Tratando de evaluar cuándo se iba a iniciar la anticoagulación y lo que vemos es que no encontraron una evidencia fuerte de un incremento en el riesgo de sangrado intracraneal. Acá vemos cómo en comparación de los pacientes que se hizo un inicio temprano versus tardío, realmente el incremento en el riesgo de hemorragia no fue
significativo, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta este dato que nos ofrecen estos estudios, ya debemos ir pensando en que el riesgo, el miedo que nos podría dar el hecho de iniciar la anticoagulación de manera temprana, deberíamos irlo considerando para, sobre todo, para prevenir los eventos recurrentes de ACV. Pero ¿qué limitaciones tienen estos estudios? Por un lado, tenían una definición diferente del inicio temprano versus tardío. Vemos cómo hay estudios que consideraron un inicio temprano en los primeros 7 días, pero hay otros estudios que lo consideraron menor de 4 días. Algunos de estos estudios son de carácter retrospectivo y además no tenían unos procedimientos estandarizados para la selección del tratamiento temprano o tardío. Sí, entonces nos hace falta estudios que tengan una mejor calidad de la evidencia. Entonces ahí es donde empezaron a salir desde el 2022 estos estudios que nos estaban haciendo falta para poder tener más argumentos para iniciar la anticoagulación de una manera temprana. En estos tenemos el primero que ha salido, que fue el estudio Timing, sí, se publicó en la Circulation del 2022, y este fue un estudio principalmente de no inferioridad, sí, acá tenemos un estudio, un ensayo clínico aleatorizado que como sabemos está justo por debajo de los metaanálisis en la escala de la calidad de la evidencia, y entonces, ¿qué se hizo en este estudio? Se tomaron 888 pacientes con fibrilación auricular y un ACV reciente que fueran candidatos al inicio de anticoagulación oral. Compararon el inicio temprano, en este caso fueron menor o igual a 4 días, versus un inicio tardío mayor o igual a 10 días. Y que buscaron el compuesto de ACV recurrente, hemorragia intracraneal sintomática o mortalidad por cualquier causa a 90 días. Ese fue un estudio hecho en varias instituciones de Suecia, ¿sí? Y como vemos en los resultados, hubo una menor cantidad de eventos del compuesto primario con respecto al inicio, pues en pacientes que se inició de manera temprana versus en los pacientes que se inició de manera tardía con un hazard ratio de 0,78. Este resultado, a pesar de no ser significativamente estadístico, vemos que ya empezamos a tener una tendencia a que el inicio temprano nos reduce la incidencia de episodios de, accidentes cerebrovasculares recurrentes. Luego, en el 2023, al año siguiente, en el New England salió este estudio que es el ELAN. ¿Sí? En este estudio fue un poco más grande, incluyó 2013 pacientes también con fibrilación auricular y que se tuvieron un episodio de ACV. A diferencia del timing, en este caso consideraron inicio temprano en las primeras 48 horas si era un ACV menor o moderado y 6 a 7 días si era un ACV mayor, en comparación con el inicio tardío que era 3 a 4 días en pacientes con ACV menor, 6 a 7 días en el moderado y 12 a 14 días en el ACV mayor. Y también buscaron el compuesto de ACV recurrente, embolismo sistémico, hemorragia intracranial sintomática y muerte vascular a 30 días. En este caso, lo que hicieron para definir el ACV, si era menor, moderado o mayor, no era el niche, sino el tamaño de la lesión. ¿Sí? Si era menor de 1,5 centímetros, era un ACV menor. Si era en la distribución de una rama superficial cortical de la cerebral media anterior o posterior, era moderado. Y si era mayor de 1,5 centímetros en el tronco encefálico o cerebeloso o que se notara que realmente era, que comprometía todo el territorio de la cerebral media, anterior o posterior, pues ya se iba a considerar una ACV mayor. ¿Y qué resultados tuvimos en este estudio? Vemos en el compuesto primario también hay una tendencia a que se dieran en menor cantidad los eventos que evaluaban en el desenlace primario, ¿sí? Con una diferencia porcentual de 1,18, favoreciendo al inicio temprano de la anticoagulación. Y acá, viendo cada uno de los componentes del desenlace primario, vemos que esto principalmente se dio por una disminución en los eventos isquémicos recurrentes. Y vemos cómo en cuanto a hemorragia intracranial sintomática, prácticamente no hubo diferencias. ¿Sí? Y en cuanto a eventos adversos a 90 días, que es otra de las cosas que nos podrían preocupar, vemos que también hay una tendencia a que se den menos eventos adversos en pacientes que se inició de manera temprana la anticoagulación. Y pues acá vemos también cómo fue menor. ¿Sí? Siempre hay una tendencia a que se dé menor la recurrencia de los ACV,
y a pesar de, pues, de tener resultados que no son estadísticamente significativos, acá tenemos un OR de 0,7. Otro de los estudios grandes, ¿sí? De los ECA que han salido para tratar de responder a esta pregunta es el Optimas, que en este caso 3.648 pacientes también con fibrilación auricular y que presentaron una ACV. En este caso, el inicio temprano 4 días y el inicio tardío 7 a 14 días. Y también buscaban como desenlace primario ACV recurrente, hemorragia intracranial sintomática, episodios de embolismo también a 90 días o síndromes de ACV no clasificables, que en estos no clasificables entrarían, por ejemplo, pacientes que tienen un diagnóstico por clínica de ACV, pero que por algún motivo clínico no se le hizo una neuroimagen, por ejemplo, pacientes que estén con un pronóstico terminal. En este estudio, entonces, lo que vemos es que en cuanto al desenlace primario, no hubo diferencias significativas, ¿sí? Entonces, otro estudio más que nos apoya a que el inicio temprano versus tardío no es, pues al menos no son estudios de superioridad, pero al menos sí nos demuestran no inferioridad para el uso de anticoagulación de manera temprana en estos pacientes. Y no hubo diferencias en cuanto a las variables también evaluadas de manera independiente, en cuanto a hemorragia intracraneal sintomática o mortalidad por cualquier causa. Sí, acá vemos también pues en el gráfico de Kaplan-Meier que a 90 días no hubo diferencias significativas. Incluso haciendo ya la discriminación por subgrupos, vemos que incluso hay una tendencia a que se den menos eventos en pacientes con ACV moderado a severo o que tengan un niche también al momento de la autorización moderado a severo, o incluso también hay una tendencia a que les va mejor en pacientes que recibieron terapia de reducción, el inicio temprano de la anticoagulación. Y bueno, en este punto de la charla este es un metaanálisis que se presentó en el 16º World Stroke Congress, en el cual pues vemos todos los participantes. Acá pues lo traigo o lo presento de esta manera, ya que este es un metaanálisis que aún no se ha publicado, ¿sí? Pero ya se presentó en este congreso que se realizó el año pasado. Y lo que evalúa este metaanálisis es los, pues, 4 de los 3 estudios que ya les mencioné previamente. Acá se incluye también el estudio START, que fue un estudio que se realizó en población estadounidense. Y lo que buscaba este metaanálisis, primero pues trataron de homogeneizar los estudios, ¿sí? Para poder tener resultados extrapolables, y en este caso consideraron un inicio temprano en los primeros 4 días y un inicio tardío 5 días o más. Acá vemos que lo que ya les mencionaba previamente, cómo estipularon cada uno de los estudios cuándo era temprano y cuándo era tardío. Y en este metaanálisis lo que evaluaron, además de pues hacer la homogenización en cuanto a cuándo es temprano y cuándo es tardío, también consideraron como desenlace primario isquemia recurrente, hemorragia intracranial sintomática o una ACV no clasificado a 30 días. Entonces vemos cómo en este metaanálisis vemos la población que se incluyó en cada uno de los estudios. Sí, vemos que el ELAN fue el más grande, que incluyó centros tanto de Europa como de Asia, el Timing y el Optimas, que incluyó pacientes también de Europa, y el START, que incluyó pacientes de Estados Unidos. Sí, a la final fueron 5.411 participantes que se llevaron al brazo de pacientes que se inició temprano versus inicio tardío de la anticoagulación. ¿Y qué vemos entonces en cuanto a los resultados que se presentaron? Acá vemos cómo a 30 días hubo una menor incidencia del compuesto primario en pacientes que se inició la anticoagulación de manera temprana versus esos pacientes que se inició de manera tardía. Y en este caso, en el metaanálisis, sí tuvieron resultados estadísticamente significativos. Sí, creo que con este metaanálisis probablemente puedan ir cambiando las decisiones a futuro. Acá vemos cómo ya en cuanto a la discriminación por subgrupos, vemos cómo también en todos los subgrupos hay una tendencia a favor de el inicio temprano de la anticoagulación en los primeros
4 días posterior al evento. Y vemos que esto es independiente de la severidad de la ACV si lo calculamos por el NISH. ¿Sí? Pacientes que incluso tenían un NISH de 16 o más también se favorecieron del inicio temprano de la anticoagulación. Sobre todo también, como vemos acá, en los pacientes que se hizo terapia de reperfusión se vieron más favorecidos. Entonces, la tendencia ha sido a que siempre debemos iniciar la anticoagulación de manera temprana en estos pacientes, casi que independiente de la severidad de la CV. Acá vemos entonces cómo, evaluando cada una de las variables del desenlace primario, principalmente la recurrencia de ACV y de hemorragia intracerebral sintomática, vemos cómo hay una disminución estadísticamente significativa en los eventos de recurrencia de ACV, sin diferencias significativas en cuanto a los eventos hemorrágicos. Entonces, esta que es una de las temáticas que más nos podría preocupar en estos pacientes, y que al iniciarles la anticoagulación sangren, pues vemos que realmente no hubo diferencias en cuanto a inicio temprano versus tardío. Y en cuanto a desenlaces secundarios a 90 días, acá vemos también cómo eventos como hemorragia intracerebral sintomática o una hemorragia extracraneal mayor, tampoco hubo diferencias significativas, incluso teniendo menos eventos en los pacientes que se inició de manera temprana la anticoagulación. Y en cuanto a mortalidad, que es otro de los desenlaces que más nos importa en estos pacientes, vemos que tampoco hay una diferencia significativa, incluso también favoreciendo el inicio temprano de terapia anticoagulante. Entonces, teniendo en cuenta este metaanálisis, ¿sí? Las conclusiones que podríamos sacar son que primero, eh, el inicio de manera temprana de anticoagulación en comparación con el inicio tardío sería superior en cuanto al compuesto primario. Ya vimos que está dado principalmente por el desarrollo de menos eventos isquémicos recurrentes, ¿sí? A 30 días. Este desenlace es consistente también en los subgrupos que ya revisamos, y que no hubo diferencias en cuanto a sangrado mayor, incluyendo la hemorragia intracerebral sintomática. Sí, entonces yo creo que cuando tengamos ya la publicación de este estudio y cuando se vengan las nuevas guías, probablemente ya la ley de Wiener va a ir quedando mucho más atrás, y la regla también del 1, 2, 3, 4 se podría ir reconsiderando, aunque en el caso de la del 1, 2, 3, 4 sí vemos que nos dice que independiente de la severidad se debe iniciar a más tardar el cuarto día. Entonces, esta parte, en cuanto a un evento hemorrágico, quizá pues los eventos isquémicos hemorrágicos no suelen ser lo que manejamos principalmente, pero quise traer esta parte adicional porque no falta el paciente que tiene un ACV hemorrágico, que le encontraron la fibrilación auricular, y nos interconsultan para tomar la decisión de cuándo le vamos a iniciar la anticoagulación. Si en estos pacientes, seguramente en nuestra mente va a estar eh, más, más confundida, en el sentido de que si ya tuvo un evento hemorrágico, aquí hay que tener en cuenta que el riesgo de que sangre va a ser mucho mayor que en el paciente que tiene un ACV isquémico. Sí, entonces acá tenemos varios estudios de cohortes que se hicieron, todos retrospectivos, en pacientes que tuvieron una hemorragia intracerebral y que tenían fibrilación auricular. Entonces vemos cómo el riesgo de un evento isquémico en pacientes que se les inició anticoagulación oral alcanzó hasta 6,3 por cada 3 años, y en pacientes que no se inició anticoagulación oral hasta 12,7 eventos por cada año, ¿sí? Entonces, eh, esto es importante porque en estos pacientes que ya tienen un ACV hemorrágico, vemos que también hay un aumento en la presencia de ACV isquémicos, ¿sí? De eventos isquémicos. Pero también está el riesgo aumentado de que vuelvan a presentar una hemorragia intracraneal, incluso teniendo la anticoagulación oral, que vemos cómo puede llegar hasta 8 eventos por año. Pues que aumentando la probabilidad. Entonces, en cuanto a estos pacientes que ya tienen un evento hemorrágico, este pues es una de las gráficas que encontramos en la guía de FA del 2021,
en el cual lo que nos recomiendan es, primero, evaluar los factores de riesgo de recurrencia de hemorragia intracerebral. Sí, tenemos modificables, no modificables, que los modificables principalmente van a ser comorbilidades como hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, tener en cuenta también si se encuentra o no con tratamiento antiplaquetario concomitante y otras situaciones que nos van a favorecer también a que pueda presentar una hemorragia intracerebral, como que tenga una causa irreversible o no tratable del sangrado, que tenga también el sangrado durante la suspensión de la anticoagulación. Y acá lo que nos recomiendan son tres vías. Una, iniciar la anticoagulación. Acá incluso le ponen de 2 a 4 semanas luego del evento. Por otro lado, en pacientes que por algún motivo no se pueda iniciar la anticoagulación, pues deberán continuar sin tratamiento, siempre teniendo en cuenta el riesgo que ya tienen tanto de evento isquémico como de evento hemorrágico. Y en pacientes que tengan una causa irreversible, factores de riesgo no modificables y que por algún motivo tampoco les podamos iniciar la anticoagulación, se encuentra también esta otra alternativa que es el cierre de la auriculilla, ¿sí? El cierre de la orejuela izquierda, que como sabemos, pues en esta auriculilla es uno de los sitios donde se generan los trombos en pacientes que tienen fibrilación auricular. Entonces es una de las estrategias, en este caso quirúrgicas, para disminuir el riesgo de eventos tromboembólicos. Sí, y esta de acá es una propuesta que hizo un grupo, sí, de neurólogos que publicaron en el International Journal of Stroke en el 2019, donde vemos que los pacientes que presenten un sangrado intracerebral y que tengan indicación de DOAC, en este caso por fibrilación auricular, hay que determinar si es un sangrado lobar o no lobar, que la diferencia va a ser más que todo por la localización. Sí, en el caso del sangrado lobar, son pacientes que presentan el evento sobre todo en hemisferios cerebrales, aunque sabemos que en estos pacientes se relacionan más que todo con angiopatía amiloide. Y los que presenten un sangrado no lobar, pues van a ser un sangrado, van a ser pacientes que presenten un sangrado, sobre todo en los ganglios de la base o en el tronco encefálico. Sí, y en estos pacientes, dependiendo de si es lobar o no lobar, en todos vamos a tener en cuenta ciertas condiciones o ciertas comorbilidades que debemos controlar en el paciente. Por un lado, si se excluyó una patología vascular que nos haya llevado a la presentación del evento de sangrado, tener en cuenta el ranking también del paciente, que no requiera, además de la anticoagulación, tratamiento antiplaquetario y si tiene o no la presión controlada. Si logramos un control de estos factores, ¿sí? Si él tiene un ranking menor de 5 con una presión adecuada, que no requiera antiplaquetarios y que se haya excluido una patología vascular, podríamos considerar el reinicio o el inicio de la anticoagulación luego del episodio de sangrado 4 a 6 semanas, ¿sí? Y preferentemente utilizar los DOAC con respecto a los antagonistas de vitamina K, que como bien es sabido, tienen un mejor perfil de seguridad. Y en el caso de que sea un sangrado lobar, también vamos a mirar que estas condiciones estén controladas, pero acá, además del control de esas comorbilidades, hay que tener en cuenta si el paciente presentó microsangrados o no, que esto lo vamos a evidenciar principalmente en una resonancia magnética. Si son menos de 5 microsangrados, también podemos reiniciar la anticoagulación 4 a 6 semanas. Y en el caso de que sean más de 5 microsangrados, el riesgo de sangrado va a aumentar y en estos pacientes se podría considerar el cierre de la auriculilla izquierda. Además, todos estos pacientes, como la evidencia en este grupo de pacientes que presentan un sangrado es mucho menor que en los pacientes que presentan un evento isquémico, también considerar incluirlos en estudios clínicos aleatorizados para tener mejor evidencia de cuándo vamos a iniciar la anticoagulación. Y actualmente estos son los estudios que se encuentran en curso, que lo que evalúan es precisamente el inicio de la anticoagulación en pacientes que tienen un sangrado. Sí, acá tenemos el Prestige, el Enrich, que pues estos estudios probablemente sus resultados estén hacia 2025, 2026, 2027, para tener más luces sobre cuándo vamos a iniciar la anticoagulación en estos pacientes que presentan un evento de sangrado. Entonces, para finalizar, eh, hay que considerar la anticoagulación en los primeros 4 días, independiente de la severidad del ACV,
vimos cómo ya el metaanálisis que les mostré previamente apoya a que el inicio debe ser temprano y sobre todo en los primeros 4 días. Y pues esta recomendación, cuando se publique este metaanálisis y vengan las próximas guías, muy probablemente van a hablarnos de que ya no debemos retrasar tanto tiempo la anticoagulación. A pesar de que nos mencionan de que, listo, en los primeros 4 días, siempre hay que tener en cuenta el riesgo de recurrencia de ACV versus el riesgo hemorrágico. Sí, porque pues un paciente que tenga un alto riesgo hemorrágico, pues seguramente nos lo vamos a pensar si lo vamos a iniciar de una manera tan temprana. Y finalmente, para tomar la decisión, en la medida de lo posible, tratar de buscar un apoyo multidisciplinario con neurología, sobre todo neurología vascular, que nos pueda ayudar a tomar esta decisión. Sin embargo, creo que con todo lo que les he mostrado ahorita, probablemente también las recomendaciones vayan a cambiar y ya empecemos todos hablar el mismo idioma de que sin duda la anticoagulación de manera temprana en estos pacientes con ACV isquémico secundarios a un evento cardioembólico se van a ver beneficiados del inicio temprano, sobre todo para disminuir el riesgo de recurrencia de isquemia sin diferencias en cuanto a los eventos de sangrado. Y finalmente, pues acá quería terminar mostrándoles el campus de nuestra universidad, acá en Pasto, y la imagen que ven a la izquierda es la imagen de el majestuoso volcán Galeras, el cual tenemos la dicha de ver prácticamente todos los días acá y invitarlos también a todos los presentes a que vengan a visitar esta ciudad que tiene el apodo de ciudad sorpresa y sin duda es un apodo muy bien puesto porque son muchas las sorpresas que nos podemos llevar acá al pensar que quizá es una ciudad aislada, sí, que hay dificultades para llegar, pero sin duda venir acá es una experiencia única. Gracias por su atención.